Bueno, nos quedamos aquí con la exploración de pulsos. Ya ayer veíamos los carotídeos y hablamos de su importancia y su utilidad, pero también aquí los pulsos arteriales periféricos se pueden explorar para determinar la suficiencia de toda la circulación arterial. Estos se deben palpar en las áreas donde las grandes arterias están cercanas a la superficie de la piel, de manera que tenemos los pulsos temporal, axilar, humeral o braquial, cubital lunar, radial, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio o dorsal del pie. Entonces a estos pulsos se les van a evaluar de manera bilateral ciertas características, tal como la frecuencia, que se va a determinar contando las pulsaciones durante 1 minuto y consideraríamos así como frecuencia normal en adultos entre los rangos de 60 a 90 o 100 latidos por minuto. Y en cuanto a sus alteraciones, ya sabemos que se le denomina taquisfignia cuando la frecuencia es mayor de 100 y bradisicnia cuando es menor de 60. Por otra parte, en cuanto al ritmo en el paciente normal, las pulsaciones suceden rítmicamente a igual distancia una de otra. Y tanto este como la frecuencia deben correlacionarse con la frecuencia y el ritmo detectados por la auscultación precordial. Y si se llegara a detectar una irregularidad, pues se deben registrar los latidos por minuto y se tiene que comparar con la frecuencia que se oye cuando se explora el corazón. Para el caso del contorno de la onda del pulso, este es flexible, tiene una forma suave, redondeada, uniforme, y aquí se debe prestar atención a la porción ascendente, al máximo y a la porción descendente. Y por ejemplo, en casos de ausencia de simetría del contorno entre las extremidades izquierdas y derechas, ya nos podrá indicar alguna alteración de la circulación. Por otra parte, en cuanto a la amplitud del pulso, pues igual indica las relaciones de presión y volumen a través del vaso. Básicamente se representa por la presión del pulso o presión diferencial y se registra en una escala de 0 a 4, que es la que tenemos aquí abajito en chiquito. Si puede ser ausente o no palpable, que esté reducido y apenas palpable, que sea el esperado, lleno o si es alto. Y antes de pasar a la siguiente, hay que recordar que se recomienda también hacer la auscultación en caso de que se llegara a detectar algún frémito para detectar el soplo. Normalmente, las zonas para auscultar, que son, son sobre las arterias temporales, las carótidas, las subclavias, abdominales y el sector ilíaco femoral bilateral. Entonces, siempre hay que registrar los hallazgos y se debe describir si están presentes, si son de buena amplitud y ritmo, que sean sincrónicos y pues que no se ausculten soplos arteriales. Ahora sí, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, puede ser que a la hora de la exploración podamos percibir ciertas anomalías en el pulso. Estas son las que nos maneja la bibliografía, de manera que tenemos el pulso alternante que se caracteriza por la alternancia de una pulsación de pequeña amplitud con otra de gran amplitud y va a tener un ritmo regular. Y aquí se nos ponen sus posibles causas, como puede ser una insuficiencia ventricular izquierda. Para el pulso Visperiens se menciona que se detecta mejor por la palpación de la arteria carótida y se caracteriza por dos picos principales, donde primero se denomina, el primero se denomina onda de percusión y el segundo onda circulante. Y su posible causa podría ser una estenosis aórtica combinada con insuficiencia aórtica. En cuanto al pulso bigémino, aquí las pulsaciones son el resultado de una pulsación normal seguida de una contracción prematura, que se caracteriza esta contracción prematura por una menor amplitud que la de la pulsación normal. Y para el caso del pulso grande y saltón, también llamado hipercinético o fuerte, va a ser el que es más fácilmente palpable y no se oblitera con facilidad con los dedos en la exploración. Y tienen diferentes causas que van desde el ejercicio, la ansiedad, fiebre, hipertiroidismo o rigidez aórtica o aterosclerosis. El que sigue es el pulso paradójico, que se caracteriza por una disminución de la amplitud de la onda pulsátil durante la inspiración y un aumento de la amplitud durante la expiración. Y su posible causa igual varía desde la extrasístole, la obstrucción bronquial, asma bronquial, enfisema, derrame pericárdico o pericarditis constrictiva. Y finalmente el pulso en martillo de agua, que tiene una amplitud mayor de la esperada, con un rápido aumento de una onda estrecha y un descenso súbito. Y su posible causa puede ser el conducto arterioso permeable o regurgitación aórtica. La que sigue, por favor.
Bien, la percusión ya es un procedimiento que a lo largo de los años se ha ido perdiendo, pero cuando se realiza, lo que encontramos es una zona de matidez normal del corazón y también de los grandes vasos. Esta se describe de forma rectangular si delimitamos su zona e incluye los espacios intercostales cuarto y quinto y se extiende desde la línea paraesternal izquierda casi hasta la línea medio clavicular del mismo lado, lo que hace que el choque del ápex pues quede por fuera del borde externo. Para su técnica nos podemos guiar por el área que se delimita en la imagen y para delimitar dicha área pues primero consideremos el borde derecho vertical que corresponde al borde izquierdo del esternón y el borde izquierdo que sería oblicuo hacia abajo y afuera extendiéndose desde el vértice hasta un poco por dentro del choque de la punta. Entonces, una vez que se determine el borde derecho del área cardíaca, se percute en sentido transversal desde la línea axilar anterior derecha hacia el esternón a nivel del tercero, cuarto o quinto espacio intercostal. Y lo contrario sería para el borde izquierdo, donde se va percutiendo en sentido transversal y oblicuo desde la línea axilar anterior izquierda hacia el esternón y también en sentido vertical, ascendente o descendente. Por otra parte, también se describe el signo de Hendry, que se considera como la percepción del choque de punta por encima del límite inferior de la matidez y se considera como un signo de derrame pericárdico. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a seguir con la auscultación, que es el método exploratorio que brinda mayor información y que nos va a permitir reconocer el ciclo cardíaco normal y anormal y si es posible identificar algunas afecciones. De su exploración, lo que veremos aquí son algunas maniobras auscultatorias que permiten una mejor auscultación y tenemos la maniobra de Hervey, que es con el paciente sentado, inclinando el tórax hacia adelante y se menciona que esta maniobra magnifica los ruidos de las válvulas semilunares, o sea, la pulmonar y aórtica. La que sigue es la maniobra de Rivero Carballo, que igual es inclinando al paciente hacia adelante, pero durante la inspiración profunda. Y lo que hace es magnificar los ruidos del corazón derecho al aumentar el retorno venoso. Al lado tenemos la maniobra de Azoulay, que es, bueno, que se realiza en decúbito dorsal o en sedestación, elevando los miembros superiores e inferiores, y se utiliza para magnificar los ruidos del corazón izquierdo al aumentar el gasto cardíaco. Le sigue la maniobra de Pachón, que ya veíamos, y únicamente es con el paciente en decúbito lateral izquierdo para intensificar los ruidos del ápex. Y finalmente la maniobra de Valsalva, que consiste en hacer una exhalación forzada y prolongada y pues es de utilidad para distinguir algún soplo sistólico aórtico. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que ya esté listo el paciente en la posición que queremos, podemos comenzar con la auscultación en cada una de las 5 áreas o focos cardíacos, que son los que se nos muestran aquí en las imágenes. Tenemos el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho, y que corresponde a la zona donde se proyectan los ruidos valvulares aórticos. Le sigue el foco pulmonar, que es el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde external izquierdo, donde se perciben mejor los ruidos de la válvula pulmonar y es ideal para la auscultación de algún soplo de la válvula. Tenemos el foco tricuspidio en el cuarto espacio intercostal izquierdo a lo largo del borde external inferior izquierdo y corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la tricúspide por el ventrículo derecho a la porción inferior del esternón. Por otra parte, el foco mitral o apical, que se localiza en la punta del corazón, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular, que es donde mejor se escuchan los ruidos generados por el aparato valvular mitral. Y tenemos otro punto, que es el punto de Herb, o también llamado accesorio aórtico, y este se encuentra en el tercer espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda, y se considera como un lugar ideal para la auscultación de los soplos de regurgitación aórtica y para obtener como una visión general de los ruidos cardíacos y los soplos desde un solo punto. Y nada más mencionar que durante la exploración de cada una de las 5 áreas o focos, pues hay que ir avanzando despacio, deteniéndonos en cada sitio y escuchando de manera selectiva cada uno de los componentes del ciclo cardíaco. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, también tenemos que identificar los ruidos cardíacos, que son aquellos que se producen por la apertura y cierre de las válvulas. Y el movimiento, pues igual, ¿no? De la sangre en el corazón.
Y vamos a tener 4 ruidos que ya iremos viendo en las demás diapositivas, pero de todos ellos, los 2 primeros son los ruidos cardíacos más diferenciados y los que se conocen como fisiológicos. Aquí el primer ruido es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, por lo que pues, suele hablarse de 2 componentes, que es el del mitral y tricuspidio, y que indica el inicio de la sístole. En cuanto a la auscultación, pues se escucha mejor hacia la punta del corazón, en el ápex, donde en general es más fuerte que el segundo y más bajo en cuanto a tono y un poco más largo que el segundo. Su duración va de 0.08 a 0.16 segundos, y aunque existe cierta sincronía entre el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, si el cierre es más sincrónico, suele escucharse como un solo ruido, pero si la sincronía es más marcada que lo habitual, el sonido puede estar desdoblado y entonces se escucha mejor en el área tricúspide, de ahí que se hable del desdoblamiento del primer ruido. También hay otras variaciones del primero, pero pues dependen de la capacidad de la circulación pulmonar y sistémica y también de la estructura de las válvulas cardíacas, de su posición, cuando comienza la contracción ventricular o de la misma fuerza de la contracción. Y hay ocasiones en las que se pueden modificar por aumento de la intensidad, que se aumenta, bueno, que se ve aumentada en individuos jóvenes, en personas con pared torácica delgada, en estados hipercinéticos, como puede ser el ejercicio, hipertiroidismo o anemia, y en todos los casos en los que las válvulas auriculoventriculares se encuentran muy abiertas en el momento de la sístole, que ocurre cuando la presión de la aurícula izquierda está aumentada, o bien cuando la conducción auriculoventricular está acelerada. Y por otra parte, puede haber disminución de la intensidad que se observa en condiciones opuestas a las que lo elevan, ¿no? Por ejemplo, individuos de mayor edad, personas con pared torácica gruesa o elementos interpuestos entre esta y el corazón, por ejemplo, el efisema o derrame pericárdico, y también en estados hipocinéticos como el hipotiroidismo. Y tenemos otros que van, bueno, que son porque las válvulas auriculoventriculares se encuentran muy aproximadas en el momento de la sístole, o sea, el llenado diastólico está prolongado y pues como resultado pues va a haber una conducción auriculoventricular lenta. Y entonces pues vamos a escucharlo. ¿Me puedes dar clic, por favor? Si lo escuchan, como que yo casi así. Bueno, como se percibió en el video, es de tono ligeramente bajo y se escucha como un solo ruido. Aquí nos pusieron los 2 ruidos, pero hay que identificar bien cuando se marcan el primero para que puedan pues, percibirlo bien. La que sigue, por favor. El segundo ruido va a ser el resultado del cierre de las válvulas semilunares, o sea, la pulmonar y aórtica, y va a indicar el final de la sístole. Entonces se describe como un tono más alto y de duración un poquito más corta que el primero, por lo que va de 0.06 a 0.12 segundos. Y este no se transmite como a un área tan amplia como el primer ruido, por lo que se oye mejor en el segundo espacio intercostal, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Que serían los focos aórtico pulmonar. Y se dice que podría estar un poquito más específicamente en el borde esternal superior izquierdo. Entonces, vamos a escuchar cómo es el segundo, que le puedes dar clic al leerlo así. Bueno, de aquí nos ponen igual los dos, pero hay que prestar atención al segundo y como escuchamos es ligeramente más alto que el primero. Y hay que recordar pues que marca el principio de la diástole, ¿no? Al final de la sístole, el principio de la diástole. Ahora bien, ¿qué sería el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido? Pues resulta que está desdoblado en sus 2 componentes, que sería el aórtico y pulmonar, perdón, y se debe a que la válvula pulmonar tarda un poco más en cerrarse que la aórtica, ya que la duración de la sístole ventricular derecha es ligeramente mayor que la de la izquierda. Y esta separación se acentúa durante la fase inspiratoria del ciclo cardíaco, debido a que durante esta fase el llenado del ventrículo derecho aumenta y su sístole por ende pues tarda un poco más en completarse, y el ventrículo izquierdo a su vez pues se va a llenar menos durante la inspiración y se vacía más pronto. Entonces el resultado de esto
sería que durante la inspiración el componente aórtico de lo que será el segundo ruido se va a adelantar y el componente pulmonar pues se va a retrasar, lo que hace que el desdoblamiento del ruido se haga más evidente. Y para escucharlo aquí tenemos otro video. ¿Le puedes dar clic, por favor? Bueno, aquí estaría en inspiración y aquí ya vemos cómo está el desdoblamiento en la inspiración. Y bueno, nada más mencionar que también puede sufrir algunas modificaciones como aumento de la intensidad del componente aórtico en hipertensión arterial sistémica y del componente pulmonar en hipertensión arterial pulmonar. Y una disminución de intensidad del componente aórtico en la estenosis aórtica y del componente pulmonar en la estenosis pulmonar. La que sigue, por favor. Para el siguiente, que es el tercero y cuarto, que ya veremos ahorita, son ruidos que se escuchan en ciertas situaciones clínicas y son producidos por la sangre turbulenta que ingresa al ventrículo en diferentes puntos durante la diástole. En el caso del tercer ruido, que es el que tenemos aquí, pues ocurre durante la diástole, ya que como los ventrículos se llenan en dos fases, la fase pasiva se registra en un momento muy temprano durante la diástole y en ella las paredes se distienden y se produce vibración. Y su sonido resultante sería el tercer ruido. O sea, básicamente se debe a la vibración del músculo ventricular a causa del llenado rápido ventricular. Y pues se describe suave, de tono bajo y a menudo difícil de oír. Tiene una duración de 0.04 a 0.08 segundos y ocurre después del segundo ruido y se escucha mejor en el ápice en posición de pachón. Entonces, vamos a escuchar. Como escuchamos, pues es de un tono más bajo y se percibe inmediatamente después del segundo ruido. Igual hay que considerar que cuando es normal se puede identificar en niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero cuando se presenta en personas mayores de 35 años suele ser patológico y recibe entonces el nombre de galope protodiastólico o ventricular. La que sigue, por favor. Bueno, el cuarto ruido es ocasionado por la aceleración del llenado final diastólico que está a cargo de la sístole auricular. Esto quiere decir pues, que va a ocurrir en la segunda fase del llenado ventricular, o sea, la fase activa, y se debe a la vibración de las válvulas y las paredes ventriculares que van a producir este ruido. Igual que el anterior, se escucha mejor en el ápice, en posición de pachón, va a ser suave y en consecuencia pues resulta un poquito más difícil percibirlo durante la auscultación. De igual manera, que ya veíamos, pues cuando este cuarto ruido se presenta en personas mayores de 35 años, puede ser patológico y recibe entonces el nombre de galope presistólico o auricular y suele ocurrir en casos en patologías que cursan con disfunción diastólica, por ejemplo, hipertrofia ventricular, sobrecarga sistólica ventricular o patologías que aumenten la rigidez ventricular, como sucede en la cardiopatía isquémica. Así que vamos a escuchar. Igual que el tercero, pues escuchamos que tiene un tono más bajo y lo escuchamos antes del primer ruido. La que sigue, por favor. Seguimos con los soplos cardíacos, que son ruidos adicionales que se pueden escuchar durante la sístole o la diástole y que son el resultado de una alteración del flujo de sangre que entra al corazón, que lo atraviesa o que sale de él. Como por ejemplo un flujo sanguíneo acelerado, que es común en el aumento de la precarga, un flujo a través de una apertura estrecha, en estenosis valvular, por ejemplo, o bien un flujo de retorno a través de una válvula incompetente
una insuficiencia valvular. Y pues de estos se deben determinar ciertas características que son las que tenemos aquí. Lo primero, pues, es identificarlo dentro del ciclo cardíaco, es decir, si es sistólico, diastólico o continuo. También su sitio de máxima percepción, por ejemplo, el ápex, el foco pulmonar, aórtico, foco tricuspidio, también su intensidad, que se determina utilizando una escala de 6 grados, que es la escala que vemos aquí en chiquito al lado, pero ahorita se las muestro en grande. Igual su tono, que puede ser bajo, medio o alto. La duración, también ahorita la veremos, pero puede ser corta y se consideran soplos protosistólicos, diastólicos, telesistólicos o diastólicos. Mediana, que encontramos los mesosistólicos y diastólicos. Y larga, en los sistólicos o los diastólicos y los continuos. Por otra parte, pues también se clasifica según su carácter intrínseco, o hay bibliografía que maneja esta cualidad como su patrón o forma, y pueden ser crecientes, decrecientes o crecientes, decrecientes. Y el timbre, que se asocia a una cualidad conocida de otros sonidos, por ejemplo, puede ser suave o aspirante, soplante, rasposo o musical. La que sigue, por favor. De aquí, bueno, vamos a ver esta clasificación, primero según su intensidad, que se utiliza el sistema de Libane, y se clasifica en una escala de 1 a 6, que son grados que describen la intensidad del soplo en el lugar donde se ausculta con mayor nitidez. Y se dice que es proporcional, bueno, esta intensidad es proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo, en la que también puede influir la distancia entre el sitio en que se produce y el lugar donde se ausculta. Por ejemplo, pues cuanto más cercanos, a lo mejor más intensos, ¿no? Y también puede depender del grosor de la pared torácica y de la presencia de tejido intermedio. Entonces son estos, y tenemos, por ejemplo, primero apenas sea perceptible, que sea suave, de intensidad moderada, y a partir del cuarto grado, del cuarto al 6, ya reflejan la presencia de un frémito palpable, los demás están sin frémitos. Y al lado tenemos su clasificación según su carácter o forma o patrón, y es porque la intensidad también incluye la forma en que un soplo pasa de intensidad mínima a la máxima o viceversa. Entonces tenemos a los soplos crecientes que van aumentando de intensidad, a los soplos decrecientes que van acentuándose y a los soplos crecientes decrecientes, que es cuando el soplo es creciente hasta alcanzar su intensidad máxima y después va decreciendo progresivamente hasta desaparecer. La que sigue, por favor. Entonces, a ver, Liz, ayer ¿no? Escuchamos una paciente con insuficiencia cardíaca 4. ¿Qué intensidad pondrías al soplo? ¿Escuchaste? ¿En grados o de característica? En grados, en escala, en esa escala que acabas de escribir. Sí, no, tú rotaste ayer, ¿no? ¿Conmigo? Sí. Pues ¿Mande? podría ser entre el 4 y ¿Sí te 5, acuerdas porque sí te acuerdas la, de la chica de 40 años? que tenía insuficiencia tricuspidia y mitral, ¿no? Así es, efectivamente, ajá, una insuficiencia tricúspide y mitral severas. Ajá. ¿En qué escala de Levine la pondrías en la intensidad del soplo? Ah, yo digo que entre 4 y 5 porque, bueno, yo no palpé y no sé si tenía frémito, pero Ok, sí se escuchaba 5. intenso. Ajá, Así exactamente. será muy intenso, ¿no? Bueno, pues, no estamos en un ambiente muy ruidoso y tal, pero si hubiéramos acercado a ella, pareja al pecho, quizá lo podríamos haber, escuchado, ¿no? Entonces, una escala, un grado 5, un Sí. grado 5 de Levine, ¿no? Que ya es una intensidad, muy, muy fuerte, ¿no? Que si cualquiera lo escucha, ¿no? Y un grado 1, pues apenas es un soplo que muy poca gente, ¿no? O al menos que tengas un oído muy, hábil, ¿no? Pues lo puedes escuchar, ¿no? Pero a partir del 3, ¿no? A partir del grado 3, creo que ya ustedes con el estetoscopio, ¿no? Sí lo pueden, identificar, ¿no? La única forma de aprender, pues, es auscultando, ¿no? Por eso
Y esta exploración y todo eso es muy importante porque ahora tiene que irlo a poner en práctica, ¿no? Siempre digo, hay que tocar al paciente, hay que palpar al paciente, hay que percutir al paciente, hay que auscultar al paciente, ¿no? La única forma de que ustedes aprendan a identificar cuál es lo normal de lo anormal, pues es que estén auscultando al paciente, ¿no? Y eso que escribieron ahorita de los ojos, de auscultación, pues es muy importante, ¿no? Tienen que auscultar cada uno de los focos, ¿no? Para que empiecen a entrenar, ¿no? Ya cuando identifiquen un ruido anormal, pues sepan saber de qué estamos hablando, ¿no? Adelante, por favor, sigue, Elisa. Sí, doctor, gracias. Ahí está. Bueno, esta es la clasificación de acuerdo a su duración, pero también incluye el momento del ciclo cardíaco en que ocurren. Tenemos de duración corta y están los protosistólicos y protodiastólicos que ocurren de manera temprana en la sístole y la diástole, pues, respectivamente. El telesistólico, en donde el soplo comienza inmediatamente antes de irse el segundo ruido, y cuando es telediastólico o también presistólico, que ocurre tarde en la diástole e inmediatamente antes del primer ruido del siguiente ciclo. De duración media están los mesosistólicos o de eyección, ya ahorita veremos más adelante, que comienzan después de oírse el primer ruido, tienen un pico en mesosístole y terminan antes de oírse el segundo, por eso como en diamante. Y los mesodiastólicos que ocurren en medio de la diástole. Finalmente, los de carga, perdón, que serían de larga duración, que incluyen el pansistólico o lo sistólico, y ocupan toda la sístole, o sea, todo el espacio del pequeño silencio entre el primero y el segundo ruido, y generalmente enmascaran este segundo ruido. Y el holodiastólico, que ocupa el espacio del gran silencio entre el primero y el segundo ruido, no, del segundo y del primer ruido del siguiente ciclo. La que sigue, por favor. Ahora sí, vamos a ver los soplos según el ciclo cardíaco, donde encontramos los soplos sistólicos, los diastólicos y continuos, que ya iremos viendo. De primera, los soplos sistólicos son en su mayor parte mesosistólicos o de eyección y holosistólicos o de regurgitación. En el caso de los soplos sistólicos de eyección o mesosistólicos, estos se deben al flujo anterogrado del torrente sanguíneo a través de la válvula aórtica o pulmonar, y comienza después del primero y se detiene antes del segundo ruido. Estos se caracterizan por ser de tono mediano y con una cualidad creciente-decreciente. Además, por sus dos componentes, vamos a encontrar los soplos aórticos sistólicos de eyección, que se escuchan en los pacientes con estenosis aórtica, y esta, pues, a su vez puede ser valvular aórtica, subvalvular o supravalvular. Y se describen otras causas como la dilatación de la aorta ascendente o aumento del gasto ventricular izquierdo. Y por lo mismo, pues se van a escuchar con mayor claridad en el foco aórtico y se transmiten a todo el precordio y a las arterias carótidas. Tenemos también los soplos pulmonares sistólicos de eyección, que se escuchan en los pacientes con estenosis pulmonar, que bueno, su intensidad es mayor en el foco pulmonar y a veces en el tercer espacio intercostal izquierdo. Y otras causas también podrían ser dilatación de la arteria pulmonar, aumento del flujo pulmonar, por ejemplo, en casos de comunicación interauricular. Y también tenemos los soplos sistólicos funcionales o inocentes, que son pues más suaves y de intensidad grado 1 o 2, y también pues son mesosistólicos, y puede haber un soplo sistólico aórtico, sistólico pulmonar o soplo sistólico supraclavicular. Entonces, vamos a escuchar este soplo que es de la estenosis aórtica. Bueno, aquí gráficamente vimos su morfología, ¿no? Que es romboidal o en diamante, y su carácter, como vemos, pues es creciente, o sea, va aumentando su intensidad y luego disminuye. Entonces, por eso se dice que es decreciente, no creciente, decreciente, con forma en diamante. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor?
También en los sistólicos, ya decíamos, ¿no? Tenemos otros, que son los sistólicos o de regurgitación. Y estos se deben al flujo retrógrado de la sangre del ventrículo a la aurícula a través de una válvula mitral o tricuspidia que sea incompetente, o a un flujo a través de una comunicación interventricular. Hay que tener en cuenta que estamos aquí, bueno, que aquí estamos hablando de insuficiencia, que sería pues de las válvulas mitral y tricuspidia, y en los anteriores eran estenosis, y las válvulas eran aórtica y pulmonar, para que recuerden bien eso. Y pues bueno, de estos soplos de regurgitación se van a caracterizar porque son de duración prolongada, o sea, son los sistólicos, y van a comenzar con el primer ruido y se detienen en el segundo. También se caracterizan porque pues tienen una intensidad constante, ya veremos ahorita en los videos cómo son de barra, y pueden tener un posible aumento al final de la sístole. Y tendremos, como decía, ¿no? La insuficiencia mitral, que usualmente causa un soplo sistólico por regurgitación, va a ser de carácter soplante, de intensidad máxima en el ápex, irradiación lateral hacia la axila, y también se dice que puede asociarse a un frémito o intensificarse con la maniobra de Pachón. Tenemos también la insuficiencia tricuspidia, que causa un soplo similar al de la insuficiencia mitral, pero se oye mejor en el foco tricuspidio y tiene la peculiaridad de oírse con mayor intensidad durante la inspiración. Y finalmente la comunicación interventricular, que es de origen, bueno, igual es holosistólico y de regurgitación, pero se escucha con máxima percepción en el foco mitral o a veces en el aórtico accesorio. Y a menudo pues va a estar acompañado de un frémito y tiene un carácter intenso y un ruido pues bastante característico como rudo. Ahorita lo escucharemos para que sepan cómo es cada uno. ¿Le puedes dar al primero de insuficiencia? Sí, eso. Bueno, como escuchamos y vimos, mantiene toda su intensidad, por lo que se ve como barra. Se ve como barra y gráficamente pues también vemos cómo inicia con el primer ruido y termina en el segundo, ¿no? Y así hasta el final, pues está el segundo ruido. Ahora le puedes dar al siguiente, que es tricuspidia, sí. Igual lo vemos en barra, ¿no? Y nada más hay que recordar que este se incrementa con la inspiración. Y bueno, se dice que luego que ocurre la inspiración se puede escuchar la variación de intensidad. Y el último, vamos a escucharlo. Igual, mismas características, ¿no? Es regurgitante, intensidad desembarra, con una ligera disminución antes de, bueno, de terminar el segundo ruido. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver los soplos diastólicos, que pueden dividirse también en dos grandes grupos. Los soplos decrecientes de tono alto, como son de la insuficiencia aórtica y pulmonar, y los soplos de tono bajo, de la estenosis mitral y tricuspidia. Estos pueden ser protodiastólicos con intensidad máxima al inicio de la diástola y con morfología decreciente, o telediastólicos que alcanzan su intensidad máxima al final de la fase diastólica y pueden ir precedidos de un componente mesodiastólico, que ahorita veremos. Y pues igual hay bibliografía que maneja la existencia de soplos mesodiastólicos, de los que pues ya veíamos sus características. Entonces, en el caso de la insuficiencia aórtica, esta da lugar a un soplo de igual tono alto, como decíamos, que va a iniciar inmediatamente después del cierre de la válvula aórtica y disminuye de intensidad de forma progresiva. Y se dice que su intensidad varía en proporción al tamaño de la insuficiencia que permita la regurgitación. Y para auscultarlo se escucha pues, en el foco aórtico, pero también se oye mejor a lo largo del borde izquierdo del esternón, con el paciente
sentado y en apnea respiratoria. Y pues dado su tono alto, el soplo se puede escuchar un poquito mejor cuando cuando se usa el diafragma del esteto. En cuanto a la insuficiencia pulmonar, da lugar a un soplo diastólico que es más difícil de distinguirse del de origen aórtico por medios auscultatorios, pero se suele presentar en pacientes con hipertensión arterial pulmonar intensa. Y los otros que tenemos son el soplo de la estenosis mitral, que ha sido llamado también de retumbo por su carácter sonoro, y tiene un tono más bajo y está bien localizado, por lo que a menudo solo puede ser oído con la campana del esteto y con el paciente igual colocado en posición de Pachón, por eso se escucha mejor en el foco mitral. En cuanto a su intensidad, es mayor al principio y al final al final de la diástole, eh, va a ir como aumentando su intensidad, dando origen a un reforzamiento presistólico. Y su componente diastólico inicial pues puede iniciar con un chasquido llamado chasquido de apertura de la mitral, el cual puede escucharse muy bien en el ápex. Y en el soplo diastólico de la estenosis tricuspidia es similar al de la estenosis mitral, pero se localiza cerca del foco tricuspidio a lo largo del borde external izquierdo. Nada más decir que su intensidad pues, va a aumentar durante la inspiración. Entonces vamos a escuchar primero el de la insuficiencia aórtica, el de arriba. Como escuchamos, es un soplo aspirativo que aparece inmediatamente después del segundo ruido y con una morfología decreciente, ¿no? O sea, es protodiastólico, como decía. ¿Le puedes dar ahora el de la estenosis mitral, por favor? Bueno, de vale la pena decir que tenemos un soplo mesodiastólico que inicia justo después del chasquido de apertura valvular mitral, que ya decía, y vemos cómo su morfología es como de diamante, ¿no? Cómo sube y luego baja. Y al final de la fase diastólica vemos cómo aumenta otra vez su intensidad, y a esto es a lo que decimos que es un reforzamiento presistólico o soplo telediastólico, ¿no? Así como se ve ahí en la imagen pausada. La que sigue, por favor. Soplo de la estenosis, estenosis mitral, es un ritmo de Durosies, ¿no? Ritmo de Durosies, apréndanselo porque eso sí lo preguntan en los exámenes. Y bien, como dices tú, tiene 4 componentes, ese soplo de la estenosis mitral. El primer ruido brillante, ruido brillante, la sístole es limpia. Luego viene el chasquido de apertura, ¿no? El retumbo, que es como tal el soplo, ¿no? Y el refuerzo presistólico, ¿no? Que es va a estar dado por la contracción auricular, pero en la gran mayoría de los pacientes que tienen estenosis mitral, pues una de las arritmias que presenta el paciente con estenosis mitral, ¿cuál es? ¿Alguien la sabe? ¿Cuál es la arritmia que presenta ese tipo de pacientes que tienen estenosis mitral? ¿Qué arritmia es? ¿Cuál es la arritmia más arrítmica que? Fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Muy bien, la gran mayoría de los pacientes que tienen estenosis mitral van a desarrollar fibrilación auricular, ¿no? Y esto va, pues, ocasiona que la válvula mitral se vaya cerrando, ¿no? Normalmente el diámetro de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿no? Y por causa degenerativa o por antecedentes de fiebre reumática, pues se van fusionando las comisuras, ocasionando que el diámetro de la válvula mitral vaya disminuyendo hasta llegar, bueno, a centímetros, a clasificarla, ¿no? De 1.5 a 2 es una leve, de 1.5 a 1 es una moderada, y cuando ya mide menos de 1 centímetro cuadrado,
pues ya estamos ante una estenosis severa, que por lo general ahí es cuando ya escuchamos este ritmo de Durusierra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso va a hacer que los volúmenes, que las presiones dentro de la aurícula izquierda, ¿qué pasa? Pues empiezan a aumentar, ¿no? Empieza a haber estancamiento de sangre, empieza a aumentar la presión dentro de la aurícula, y eso que va a ocasionar, pues, primero, hipertrofia de la aurícula y después una dilatación importante de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, en estos pacientes, pues, son muy propensos a desarrollar o a generar diferentes focos tóxicos que generan la fibrilación auricular, ¿no? Y por eso a veces en ellos el refuerzo presistólico, ¿no? Que comentas, se va a perder, ¿no? Porque pues, al no haber una contracción auricular eficiente, pues refuerzo, refuerzo presistólico. Apenas este soplo, los 4 componentes que tiene, ¿no? Y el nombre que es un ramo de los CIES, por si alguna vez les comentan algo de esto, ¿no? Adelante, continúa, por favor. Sí, doctor, gracias. La que sigue, por favor. Finalmente, tenemos los soplos continuos que dan inicio durante la sístole y se continúan durante la diástole sin ninguna interrupción. Y se encuentran en aquellas situaciones en las que existe un flujo que va de una cámara de alta presión a una de baja presión sin interrupción que pudiera causar la apertura o cierre de alguna válvula cardíaca, como es el que se escucha en los casos de persistencia del conducto arterial, que ahorita vamos a escuchar. Y bueno, en estos pacientes el soplo inicia en la sístole, alcanza su máxima intensidad durante el segundo ruido y después se extiende a la diástole, aunque pues no suele llegar hasta el momento de aparición del primer ruido. Y pues de la auscultación se puede oír mejor bajo la clavícula izquierda y en el foco pulmonar. Y de otras causas de soplos continuos también tenemos las fístulas pulmonares y las arteriovenosas coronarias. Así que por último vamos a escuchar este soplo. ¿Me puedes dar clic, por favor? Sí. De este entonces vemos, y escuchamos, pero cómo abarca toda la fase sistólica y la diastólica y cómo se intensifica al final de la sístole, ¿no? Alcanzando ahí su máxima intensidad por el segundo ruido, ¿no? El nivel del segundo ruido, y a partir de aquí vemos cómo va disminuyendo. La que sigue, por favor. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. El soplo continuo más lo escuchamos en niños, ¿no? Es donde detectamos más la persistencia del conducto arterioso en una comunicación de la aorta a la arteria pulmonar. Entonces, tanto en sístole como en diástole va a estar presente el soplo, ¿no? Y lo escuchamos por lo general en la parte dorsal, ¿no? Que es donde más se escucha la persistencia del conducto arterioso. Muy bien, una forma también para que sepan identificar ustedes en qué fase. No digo que a la hora que estén auscultando al paciente, también toquen el pulso, ¿no? Es el pulso carotidio, radial, para que ustedes cuando vean el pulso, pues en ese momento ustedes se dan cuenta que están en la fase de la sístole. Y cuando el pulso disminuye, en ese momento es la fase de la diástole. Entonces, cuando ustedes sientan el impulso, es un soplo sistólico, ¿no? Cuando lo escuchan, cuando el pulso disminuye, es un soplo diastólico, ¿no? Muy bien, está bien, pues esto es bastante importante, hay que poner en práctica, ¿no? La única forma, como les comento, hay que estar explorando al paciente, estar palpándolo, ¿no? Ahora que ya están reintegrándose a los campos clínicos, ¿no? Pues poner en práctica esto, toquen al paciente, palpen al paciente, percutan al paciente y ausculten, ¿no? La única forma como se aprende, ¿no? Cuando empezamos a identificar ya lo normal de lo anormal, ¿no? Muy bien, adelante, entonces vamos a continuar.